Conocimientos adquiridos están aplicados de varias formas en la vida cotidiana, ya que está representando de diferentes maneras como lo son cada uno de los electrodomésticos que se utilizan. Las formas en las que se puede acceder en general a la electricidad, en el caso de la ingeniería industrial, es un tema muy importante, ya que sin ella no se podrían llevar a cabo los procesos necesarios en las plantas de producción, la transformación de energía y realizar estudios sobre la capacidad corriente y voltaje que se puede presentar. Asimismo, los simuladores empleados en ese caso se implementan para poder comprender de una manera más eficiente los conceptos utilizados. Los objetivos que enlazan las tres prácticas son estudiar la ley de Ohm realizando un análisis exhaustivo en la elaboración de circuitos eléctricos, aplicar las reglas de Kirchhoff realizando un análisis aplicado de la elaboración de circuitos eléctricos, establecer la relación que existe entre las leyes Ohm, las reglas de Kirchhoff y circuitos RC. Ley de Ohm. Para saber la ley de Ohm se trabaja tres variables: voltaje, corriente y resistencia, como se ilustra en la figura. Pero a pesar de eso, se tienen que tener en cuenta los resistores en serie y los resistores en paralelo. Los resistores en serie, es decir, para una combinación en serie de dos o más resistores, la corriente eléctrica es la misma en todos los resistores, debido a la cantidad de carga que pasa a través de las resistencias. Y la diferencia potencial aplicada mediante una fuente FEM a través de una combinación en serie de resistores se tendrá que dividir entre los resistores. Los resistores en paralelo, es decir, cuando los dos resistores están conectados en paralelo, las diferencias de potencial a través de todos los resistores es la misma. El inverso de la resistencia equivalente de dos o más resistores conectados en paralelo es igual a la suma del inverso de las resistencias individuales, como se muestra en la figura. Leyes de Kirchhoff. La primera ley es ley de nodos, en la cual se puede dividir la corriente eléctrica. La suma de las corrientes eléctricas que entran en un dicho punto debe ser igual a la suma de las corrientes eléctricas que salen. Las corrientes que entran al nodo son positivas y las corrientes que salen del nodo son negativas. La siguiente ley es la regla de las mallas. La suma algebraica de las diferencias potencial a través de todos los nodos, los elementos de un bucle, debe ser igual a cero. Para realizar las leyes de Kirchhoff hay que tener en cuenta las siguientes convenciones. Primero, si un resistor atraviesa por su análisis en una misma dirección que la corriente eléctrica, la diferencia potencial a través del resistor es negativa. Si se pasa a través de un resistor en la dirección opuesta a la de la corriente eléctrica, la diferencia potencial a través del resistor es positiva. Otra, si se pasa a través de la fuente FEM en la misma dirección que de las FEM, de negativo a positivo, la diferencia potencial es positiva. Pero si se pasa a través de la fuente FEM en la dirección opuesta de la FEM, de positivo a negativo, la diferencia potencial es negativa. Circuitos RC. Estos son los circuitos que contienen capacitores, porque hasta ahora se han analizado circuitos de corriente directa, en los cuales la corriente es constante, pero la corriente siempre tiene la misma dirección, pero puede variar con el tiempo. Esos son circuitos RC. En este caso, la carga del capacitor, como se muestra en la figura, si el interruptor se cierra, es igual al tiempo cero. La carga eléctrica empieza a fluir estableciendo una corriente eléctrica en el circuito y por lo tanto el capacitor empieza a cargarse. Así que, realizando la ley de las mallas, podemos concluir que E menos Q sobre C menos IR es igual a cero, lo que quiere decir que Q sobre C es la diferencia potencial a través del capacitor y IR es la diferencia de potencial a través de la resistencia. Para analizar la corriente en el instante en el cual se cierra el interruptor en T es igual a cero, la carga sobre el capacitor es cero. Y despejando la ecuación anterior se puede establecer que la corriente eléctrica inicial en el circuito es igual a E sobre R. Si la corriente es cero, entonces la carga del capacitor es igual a Q igual a 0 por E sobre voltaje. Cuando realizamos gráficas en torno al tiempo, la corriente eléctrica es igual a la velocidad de cambio de la carga sobre las placas de capacitor. Esto quiere decir que la corriente es igual a la diferencia de carga sobre diferencia de tiempo, lo cual procedemos a tener las siguientes ecuaciones en torno al tiempo de carga y corriente. Ahora la otra parte es cuando se descarga el capacitor. Teniendo en cuenta la figura que se observa, se le retiró la batería, por lo cual cerramos el circuito y el condensador empezará a descargarse. Si se aplica la ley de las mallas, se obtiene la ecuación que es menos Q sobre C menos IR igual a 0. Y la corriente inicial está dada por la ecuación Q sobre RC. Y la relación con el tiempo en el entorno en voltaje de la corriente, también se observa que tanto la carga en el capacitor como la corriente eléctrica decaen exponencialmente a una velocidad caracterizada por la constante de tiempo T igual a RC.
montaje que se ve en la figura presenta un circuito CD, el cual contiene una pila de 30 voltios, 3 resistores, los cuales 2 están conectados en serie y 2 en paralelo, un amperímetro y un voltímetro. El voltímetro sirve para hallar el voltaje y el amperímetro para la corriente. En la presente figura se observa un circuito CD, el cual consta de 4 resistores, 3 baterías, 4 amperímetros, los cuales miden la corriente para los resistores y las pilas, y un voltímetro, el cual se encarga de medir el voltaje. En este último montaje proporcionado por Java se presenta un circuito RC, el cual está constituido por un capacitor de 0,20 faradios, un resistor de 100 ohmios, una batería de 9 voltios y un interruptor, el cual permite el paso de corriente. Para relacionar las tres prácticas fue necesario introducir las tablas y gráficos más importantes de cada una para así, al final, entender con mayor claridad la relación de estas. La gráfica que se muestra en pantalla identifica el voltaje y la corriente, la cual es una regresión lineal, ya que a medida que el voltaje aumenta, la corriente está disminuyendo. La gráfica resistencia versus corriente muestra una regresión exponencial, la cual indica que a medida que la resistencia aumenta, la corriente va a disminuir. La gráfica que se muestra en la pantalla identifica el voltaje versus corriente, en el cual se toman valores negativos desde menos 120 voltios hasta valores positivos de 120 voltios. Esto se presenta como una regresión lineal. Para la obtención de estas 4 tablas fue necesario aplicar las reglas de Kirchhoff, las cuales se basan en que la suma de todas las corrientes debe ser igual a 0 y la suma de todos los voltajes de cada espira también debe ser igual a 0. Se utilizaron baterías de 30 voltios y resistencias de 10 ohmios. Las gráficas demuestran cómo es el comportamiento de la corriente a través de un capacitor. En la primera se demuestra cómo es la corriente en el momento en el que el capacitor es cargado. Este comportamiento va cambiando con dependencia del tiempo, ya que al aumentar el tiempo la corriente va variando. Lo que se puede observar que cuando el capacitor se carga, la corriente que está en él disminuye, por eso la gráfica presenta un decaimiento. En la otra gráfica es todo lo contrario, es cómo se comporta la corriente por medio del capacitor cuando se descarga en un mismo lapso de tiempo. En esta se puede evidenciar que la corriente pasa de ser positiva a tener un comportamiento negativo, debido a que presenta una descarga de capacitores, hasta el punto de que la corriente del capacitor es nula, ya que a través de él no se presenta ninguna presencia de carga. Esta parte se presenta como es el voltaje a través de un capacitor que se está cargando, en el cual se puede evidenciar que a medida que el tiempo transcurre, el voltaje necesario para cargar el capacitor va aumentando con relación al tiempo, por lo cual la gráfica presenta un crecimiento en la misma. Por otro lado, se puede evidenciar que a la hora de descargar un capacitor, el voltaje inicial va disminuyendo con razón del tiempo, ya que debe disminuir la diferencia de potencial para que el capacitor logre descargarse por completo, y en este caso la gráfica presenta un decaimiento. La relación que existe entre las tres prácticas es como en cada una de ellas se puede analizar de qué manera es el comportamiento de la corriente y el voltaje que se presenta. De igual forma, se entiende que aunque sean procedimientos diferentes, es necesaria la presencia de resistencias en los circuitos para evitar que se quemen o se puedan presentar fallas por calentamiento. También la ley de Ohm por sí sola no es suficiente para analizar los circuitos. Cuando se acoplan también las reglas de Kirchhoff, se tiene un conjunto de herramientas para estudiar el comportamiento de una gran variedad de circuitos, debido a que la ley de Ohm presenta diferentes limitaciones, como por ejemplo los capacitores. Hasta ahora se han analizado circuitos de corriente directa, en los cuales la corriente es constante. En circuitos que contienen capacitores, la corriente siempre tiene la misma dirección, pero puede variar con el tiempo, es decir, la corriente eléctrica no es estacionaria. Un circuito que contiene una combinación de resistores y un capacitor en serie se conoce como un circuito RC. La aplicación de simuladores para la elaboración de prácticas experimentales permiten que se realice un mejor análisis de cada una de las teorías vistas. Asimismo, se puede concluir que en cada práctica se puede encontrar una relación que permite el análisis más a fondo del comportamiento de cada una de las variables a estudiar, como lo son el voltaje, la corriente y la resistencia.